ejecutaremos ese ejercicio. Por ejemplo, aquí vamos a colocar, si yo tengo una cadena de entrada, mi cadena por ejemplo va a ser programación. De esta cadena voy a tener que eliminar todas las vocales. Primero voy a eliminar la vocal A. Al eliminar la vocal A, me va a quedar P, R, O, G, R, la A lo elimino, M, la A elimino, C, I, O, N. Entonces, esta cadena ya contiene la palabra sin la vocal A. En la siguiente puedo eliminar la vocal E. En la vocal E no existe dentro de mi cadena, por lo tanto se va a quedar tal cual está. Entonces aquí voy a colocar P, R, O, G, R, M, C, I, O, N. Después nos vamos a eliminar la vocal I. Aquí vamos a colocar P, R, O, G, R, M, C, O, N. Entonces ahí ya tenemos la cadena sin la vocal I. Y así vamos a realizar la eliminación por cada vocal que pueda tener. Tenemos 5 vocales, vamos a ir eliminando vocal a vocal. G, R, M, C, N. Listo. Después vamos a ir a eliminar la vocal U. Ahí. Entonces no tengo ninguna vocal U, entonces mi cadena va a quedar de la siguiente manera. P, R, G, R, M, C, N. Entonces ya tenemos ahí la eliminación de cada una de las vocales. Para poder eliminar un determinado carácter de la cadena, podemos recorrer carácter a carácter la cadena de entrada. Voy a preguntar, ¿este carácter es igual al parámetro que quiero eliminar? No. Voy al siguiente. ¿Este carácter es igual al parámetro que quiero eliminar? No. Hasta que encuentre el parámetro que sea igual. ¿Esos dos son iguales? Sí. Por lo tanto, ya no lo voy a colocar dentro de mi nueva cadena. Y así voy a recorrer toda la cadena. En la siguiente iteración puedo realizar lo mismo. Ahora voy a trabajar con esta cadena. Una vez que yo tenga esta cadena, hago lo mismo. Voy a preguntar, ¿la P es igual a la E? No, se queda la P. ¿La R es igual a la E? No, entonces se queda la R. Y así sucesivamente vamos a ir preguntando carácter por carácter. Y si encuentro una equivalencia, una igualdad en las cadenas, pues ya no lo tomo en cuenta en mi nueva cadena auxiliar. Eso puede ser una forma de poder realizar este ejercicio. También podemos realizar nosotros la utilización de métodos. ¿Tenemos algún método que me permita eliminar un carácter? El trim me dice, ¿no? El trim es un método que nos va a permitir eliminar espacios. Veremos aquí el trim. El trim va a ser un método que nos va a eliminar los elementos o los espacios en blanco iniciales y finales de una cadena. Entonces aquí queremos eliminar nosotros una vocal. Entonces no podemos realizar la eliminación utilizando alguno de estos métodos. Tal vez podemos utilizar nosotros el reemplazar. Tal vez puedo utilizar que cuando encuentre una vocal lo puedo reemplazar por un puntito, por un espacio, y después ya elimino todos los espacios para hacer de forma uniforme. Puede ser, ¿no? Después, veremos cuál más nos puede ayudar. Creo que ese es el que mejor nos puede ayudar. El index of nos va a poder encontrar, nos va a poder devolver en qué posición se encuentra la aparición de una determinada vocal, pero no nos va a permitir
eliminarlo, ¿no? Solo nos va a decir está en la posición 2 o está en la posición 5 de la cadena, pero no nos va a permitir eliminar, ¿ya? Entonces realizaremos la primera opción que habíamos definido. Lo que vamos a hacer es, voy a tener la cadena de entrada. En esa cadena voy a primero adicionar la vocal que quiero eliminar, A. Voy a preguntar carácter por carácter si este carácter es igual a la vocal A. Si es así, ya no lo tomo en cuenta en mi cadena auxiliar. En la siguiente, ya voy a tomar la vocal E como mi carácter que quiero eliminar. Voy a recorrer ahora mi cadena auxiliar. Esa cadena auxiliar, igual voy a preguntar posición por posición si es igual a mi vocal E. Si es así, no lo tomo en cuenta. Y esta va a ser mi cadena auxiliar. En la siguiente iteración, ahora voy a tomar la vocal I y voy a ir preguntando carácter por carácter si alguno de ellos es igual a la vocal I. Cuando lo encuentre, pues ya no lo tomo en cuenta dentro de mi cadena auxiliar. Y así sucesivamente vamos a realizar ese recorrido. Pero necesito la primera vez tomar la A, la segunda vez la E, la siguiente vez la I. Con las 5 vocales voy a ir a buscar. Entonces estas vocales me lo puedo colocar tal vez en una cadena para poder recorrer esa cadena que me va a permitir eliminar cada carácter, ¿ya? Entonces realizaremos ese proceso. Vamos a aperturarnos nuestro IDE de desarrollo y nos vamos a crear una clase. ¿Se ha podido comprender el ejercicio? ¿Cómo lo vamos a encarar? Vamos a crearnos una clase. Vamos a adicionarlo dentro del paquete cadenas. Voy a colocar a esa clase eliminar vocal. Eliminar vocal. Dentro de esa clase primero nos vamos a definir nuestro método. Entonces aquí voy a colocar, va a ser público, el método va a pertenecer a esta clase, no voy a retornar nada, vamos a colocar void y mi método se va a denominar eliminar. Voy a necesitar un parámetro de entrada, el parámetro va a ser mi cadena, entonces voy a colocar la cadena de entrada. Voy a necesitar, dijimos, una cadena auxiliar, voy a colocarle CAUX, donde vamos a ir colocando todos los caracteres que son diferentes a la vocal que estoy eliminando. También dijimos, necesito una cadenita, lo voy a colocar CB, cadena de vocales, que contenga las 5 vocales que quiero eliminar. A, E, I, O, U. Nos da como entrada que nuestra cadena solo va a tener en minúscula cada carácter, no va a estar en mayúscula. Entonces voy a preguntar solo por las vocales en minúscula. Si no tuviéramos esta restricción, también tendría que agregar dentro de esta cadena de vocales las vocales en mayúscula para que me vaya a eliminar también estos caracteres. Ahora dijimos, voy a recorrer mi cadena. Entonces necesito recorrer carácter por carácter. Para recorrer esta cadena necesito acceder a la posición de cada carácter. Entonces voy a primero sacar cuántos caracteres tiene mi cadena. Sé que la P está en la posición 0, la R en la 1, la O en la 2 y así sucesivamente. Aquí vamos a colocar con espacios para poder comprender las posiciones que ocupa cada carácter. ¿Cuál es mi método que me permite obtener la cantidad de caracteres que tiene una cadena? ¿Cómo puedo saber? Entonces vamos a colocar, necesito una variable n, vamos a colocar para la longitud. En esta variable n voy a sacar de la cadena de entrada
su longitud. Entonces aquí colocamos len. Ahora, para recorrer la cadena necesito un ciclo repetitivo. Voy a utilizar un for. También necesito definir la variable de control, el i, que me va a permitir recorrer. El i va a comenzar en la posición 0, va a ir hasta menor estricto la cantidad de caracteres que tiene la cadena y se va a incrementar una unidad en cada iteración. Ahora vamos a preguntar. Voy a colocar. Para preguntar utilizamos nuestra estructura de control, if. Pregunto. De la cadena de entrada, su carácter que está en la posición i, que está en la posición 0, es igual. Vamos a preguntar. Para preguntar si es igual, aquí, es igual de la cadena de vocales punto creo que aquí no voy a poder preguntar con el equals. Sí, no me permite con el equals. Entonces aquí sacaremos. Voy a sacar el carácter. Primero el a. Entonces aquí voy a colocarme un char b. Me voy a definir la vocal con la cual estoy preguntando. En la variable b voy a sacar de la cadena de vocales, de esta mi cadena, el carácter que está en la posición 0, que va a ser la a. En la siguiente iteración sacaré la vocal e. En la siguiente iteración sacaré la vocal i. Eso para que me diga qué vocal tengo que eliminar en esa iteración. Ahora sí, ya tengo la vocal. Aquí necesito recorrer recién nuestra cadena. Entonces aquí voy a declararme una variable de control más para nuestro segundo ciclo repetitivo. Voy a colocar, esto por favor no va a ser entonces de n. Aquí voy a colocar, ¿no? En el segundo. Va a comenzar en 0 y va a ir hasta n. Menor estricto a n. Se va a incrementar cada iteración. Ese segundo ciclo recorre la cadena de entrada. La cadena de entrada. Listo. Y sacaré esto en m, la longitud de esto. Aunque no sería muy necesario porque sabemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5 vocales. Y en cada iteración voy a sacar la vocal que está en la posición 0. En la siguiente iteración, la vocal que está en la posición 1. Después en la posición 3, en la posición 4, dirá 0, 1, 2, 3, 4. Hasta 4 va a ir. Entonces podría colocar esto de forma estática. Menor a 5 estricto. Para que vaya hasta 4. ¿Bien? Eso porque yo sé que tengo 5 vocales. Y como comienza en la posición 0, entonces tiene que ir menor estricto hasta 5. ¿Bien? O, si quieren, podemos sacar la longitud de esta cadena de vocales para poder trabajar con esa longitud. Cualquiera de las dos opciones nos va a permitir obtener la vocal. Ahora nos iremos al segundo ciclo. Ya tengo la vocal que voy a eliminar en la variable b.
Aquí vamos a eliminar. Colocamos ahora sí mi condición. Pregunto, de la cadena de entrada, el elemento que está en la posición J, voy a preguntar, ¿es diferente? Aquí colocaremos de esta vocal que quiero eliminar. Si es diferente, significa que no es la vocal que quiero eliminar. Y si no es la vocal, pues voy a colocar en mi cadena auxiliar la concatenación. Lo que tiene la cadena auxiliar más de mi cadena, la posición J. Listo. Aquí me debe decir que tengo que inicializar mi cadena auxiliar. Me dice, no está inicializado su cadena auxiliar. Vamos a inicializar la cadena auxiliar en cadena vacía. Ya tengo aquí la concatenación. Una vez que hemos terminado de realizar esta eliminación, mi resultado, ¿en dónde está? Como Coaux contiene mi resultado, pues antes de que comience a sacar la otra vocal para que se elimine, pues vamos a decirle, mi cadena con la que vas a trabajar ahora va a ser lo que contiene Coaux. Entonces le voy a decir, esta cadena auxiliar que hemos podido formar sin la vocal A va a ser con la que vas a trabajar ahora. Y voy a preguntar, ¿esto es diferente de E? Sí. Entonces se va a colocar en mi cadena auxiliar. ¿Este carácter es diferente de E? Sí. Entonces se va a colocar en cadena auxiliar. Y así sucesivamente va a ir preguntando con cada carácter, ¿no? Y he terminado y eliminado todos los caracteres que son igual a esto. Esta va a ser mi nueva cadena con la que voy a trabajar, ¿ya? Entonces por eso se está realizando esa transferencia. Le estoy diciendo lo que contiene la cadena auxiliar, ahora lo vas a colocar en la variable cat, porque con esa vamos a comenzar a eliminar. Entonces ya hemos realizado el traspaso. Entonces aquí colocaremos traspasando la cadena resultante a cat. ¿Bien? Fuera de estos dos ciclos ya hemos debido eliminar todas las vocales y voy a mostrar lo que contiene. Cadena resultante. Y vamos a mostrar lo que contiene cat. Dentro de cat está mi solución, ¿no? Porque aquí estamos realizando el traspaso. Ya tenemos ahí nuestra solución. Iremos a realizar el llamado. Vamos a definirnos primero nuestro objeto de lectura para que nos permita poder introducir un dato de entrada. Vamos a realizar la importación respectiva. Voy a colocar un pequeño mensaje. Digite una cadena de entrada. Y vamos a realizar la lectura en la variable cadena. Voy a colocar la lectura con el método nextLine. Llamo a mi método. ¿Ya? Aquí voy a colocar un pequeño comentario de bloque. Colocamos slash asterisco asterisco enter. Y colocaremos aquí el método elimina las vocales de la cadena. ¿Qué es cat? La cadena de entrada.
que necesita nuestro método. Entonces le voy a pasar mi cadena de entrada. Mi método se denomina invertir, no, eliminar. Aquí ya nos da nuestro pequeño resumen que hemos colocado en nuestro comentario de bloque, ¿no? Me dice, el método elimina las vocales de la cadena. El parámetro que necesita es cat. ¿Qué es cat? La cadena de entrada. La cadena de entrada está en mi variable cadena. Entonces le pasaremos lo que contiene cadena. Ya está. Verificaremos si corre y les voy a pasar el código por el chat. Voy a colocar como cadena de entrada programación. Ajá. A ver, me dice que estoy queriendo acceder a una posición que no existe dentro de la cadena, que está fuera de rango, dice la posición 10 en el 30, aquí. Ya, voy a sacar aquí la vocal, voy a preguntar si es menor estricto. J, sacamos el carácter y voy a preguntar si es diferente de B. Si es diferente, lo vamos a colocar en cadena auxiliar. Sacamos la posición 1. A ver, lo haremos correr paso por paso y verificamos. Bien. Entonces aquí vamos a colocar a ver, verificaremos. Voy a colocar aquí nuestro punto de quiebre y vamos a colocar un debug file. Al colocar un debug file vamos a tener como una prueba de escritorio, pero dentro del ID. Colocamos nuestra cadena de entrada, programación, y nos vamos a ir a las variables para verificar. Aquí está. Programación está dentro de la variable cat. La cadena auxiliar está comenzando en cadena vacía. Y dentro de la variable cb, mi cadena de vocales, tengo mis vocales desde la A hasta la U. Y tengo 12 caracteres, dice, dentro de la palabra programación. Ya, veremos. Programación, sí, son 12. Vamos a hacer correr con F8. Colocamos que me saque la vocal. La vocal me ha sacado la A. Aquí voy a recorrer primero la posición 0. Voy a preguntar si son iguales. Me dice la P es diferente de la A. Entonces cadena auxiliar va a tener la P. Aquí está. Vamos a preguntar por la R. Ya está. La G. Ya está. La R es diferente, ya está. La A son iguales. Son diferentes, dice. Sí, son diferentes. No pasa nada, no lo coloca. La M la C, la I, la O, la N. Ya me ha eliminado de la cadena la vocal A. Y voy a colocar ahora lo que tiene cadena auxiliar en cat. Me
me saca, ya me lo coloca. Ahora voy a sacar la siguiente vocal. La siguiente vocal debe ser la E. Ya me está sacando. Ahora voy a colocar en cadena auxiliar. Ya. Creo que el problema es la cadena auxiliar. Verificaremos. Va a ingresar, me va a colocar y cadena auxiliar, como tiene todavía información, lo va a concatenar. Fíjense que cadena auxiliar tiene todavía aquí la cadena anterior y sobre esa cadena anterior está concatenando los caracteres. Entonces ya hemos encontrado el error. Tengo que, aparte de traspasar lo que contiene cadena auxiliar a cat, cadena auxiliar lo tengo que colocar en cadena vacía para que en una cadena vacía vuelva a realizar la concatenación. ¿Bien? Verificaremos si ese era nuestro error. Voy a grabarlo, vamos a ejecutarlo otra vez. Vamos a colocar nuestra palabra de entrada, programación. Aquí, a ver, me está diciendo que estoy colocando el mismo error. A ver. Ya. Esto creo que vamos a colocar así. Así. Y aquí vamos a inicializar. Cadena auxiliar que sea cadena vacía. Listo. Y esto voy a... ahí. Lo haremos correr paso por paso para verificar. Listo. Colocamos debug file. Colocamos nuestra cadena de entrada. Nos vamos a las variables y hacemos correr con F8. Ya tenemos la cadena de entrada, la cadena con las vocales y tenemos la cantidad de caracteres. Sacamos primero la primera vocal A y tenemos que eliminar todos los caracteres que son iguales a A. Vamos a ir formando en cadena auxiliar nuestro. Ya tenemos nuestra cadena sin las As. Ya tenemos. Ahora sí, lo que tiene cadena auxiliar se va a ir a cat. Ya ha traspasado la información. Ahora sacamos la siguiente vocal, la E. Cadena auxiliar se va a colocar en vacío. Ya está. Y vamos a ir colocando en esta cadena auxiliar ahora todo lo que sea diferente de E. Ya está la última iteración. Hemos terminado. Salimos. Ahí está nuestro error. A ver, veremos qué pasó. Vean. Aquí. Claro. Fíjense. ¿Qué está sucediendo? Sigo trabajando con n. N es la cantidad de caracteres que contiene mi cadena de entrada. Inicialmente tiene 12 caracteres la palabra programación, pero en la siguiente iteración, ¿cuántos caracteres ya va a tener? Van a ser menos, porque he eliminado los caracteres que son iguales a la A. Entonces, inicialmente tiene 12 caracteres, pero después ya va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque se han eliminado una A y 2 As. Necesito actualizar N. Entonces aquí también vamos a
colocar aquí. Esto lo voy a quitar, control X, y lo voy a colocar aquí, control V. Aquí adentro voy a sacar la longitud de mi cadena y ya voy a tener la longitud real después de haber eliminado una vocal. Ahora sí, creo que con eso ya está. Listo. Fíjense, con esta actualización de la longitud de caracteres ya puedo obtener nuestra cadena sin las vocales, ¿no? Tenemos P, R, G, R, M, C, A. Se ha eliminado la O, se ha eliminado la A, la otra A, la I y la O. Ya se está eliminando nuestras vocales, ¿ya? Ahora sí, ya está correcto. Les pasaré. ¿Se ha podido comprender esa última parte? Porque he cambiado de posición nuestra longitud. Ya les pasé el método eliminar. Ay, creo que no está completo. Debe ser por la cantidad de ya, ahora sí está completo el método para que lo puedan copiar. Las listas vamos a colocar. Primero vamos a ver cómo se las define, qué características tienen estas listas, cuáles son los métodos más utilizados que podemos tener, y vamos a realizar un ejemplo. Primero, vámonos a la definición. Una lista es una secuencia de elementos dispuestos en cierto orden, en la que cada elemento tiene como mucho un predecesor y un sucesor. El predecesor va a ser el que continúa, el elemento que le sigue. Y el antecesor o sucesor también se le va a denominar el que está antes de él, ¿no? De forma gráfica, las listas se las define de la siguiente manera. Tengo aquí un elemento que se le denomina nodo. El nodo es la estructura que contiene esa lista. Este nodo va a tener una dirección de memoria. La dirección de memoria me dice dónde está mi siguiente elemento. El siguiente elemento se enlaza con el anterior. Y este elemento también tiene una dirección que me indica dónde está el siguiente elemento. Y así sucesivamente se van a ir enlazando elemento a elemento. Para poder definir estas listas, lo vamos a realizar de la siguiente manera. Voy a tener para inicializar al lado derecho list. Después colocamos el tipo de dato. El tipo de dato ya no va a ser un dato primitivo. No va a ser int, float, doble, booleano, etc. Ya es un dato denominado wrapper. El wrapper va a ser un dato que está empaquetado de un dato primitivo. Cada dato primitivo tiene su respectivo wrapper. Estos elementos ahora van a ser de tipo integer, de tipo, si es entero, ¿no? De tipo doble con D mayúscula, si los datos queremos que sean de tipo doble. Float con F mayúscula, si los datos queremos que sean de tipo float. Y así sucesivamente, cada dato primitivo tiene su respectivo wrapper. Después colocamos el nombre de la lista, cómo lo vamos a llamar. Para poder instanciar
crear una nueva lista, colocamos New Array List. Lo que está en rojo puede estar o no puede estar. No es obligatorio que esté, se va a sobreentender. Cerramos el menor y el mayor y colocamos apertura y cierre de paréntesis. De esta manera vamos a definir nosotros dentro de nuestro ID de desarrollo. Una vez que nosotros ya tenemos nuestra lista, pues hay ciertas características que cumplen las listas, que va a ser primero, el almacenamiento de la información es de forma dinámica. Eso quiere decir que yo no le coloco la cantidad de elementos que va a tener mi lista. De forma automática, a medida que yo vaya adicionando elementos a esta lista, la misma va a ir creciendo. Y cuando yo elimine algún elemento de la lista, se va a ir actualizando el tamaño de la misma. Puede crecer y puede decrecer de forma dinámica. La segunda característica, la clase ArrayList ya tiene definido métodos propios, como el método de insertar un elemento, el método de eliminar un elemento, el método de ordenar los elementos, y existen muchos más. Solo tenemos que hacer referencia a su nombre del método y pasarle los parámetros que pueda requerir estos métodos. La tercera característica, un ArrayList puede almacenar datos de un solo tipo. ¿Ya? Que van a ser los wrappers, ¿no? Y también puede almacenar objetos. Los objetos ya van a ser estructuras que nosotros vamos a definir con ciertas características que necesitamos para el problema. O también puede almacenar datos genéricos. Los datos genéricos son los denominados objects, que me pueden permitir almacenar información de diferentes datos. Eso quiere decir que en la primera posición de la lista puedo tener un dato de tipo entero. En la segunda posición de la lista puedo tener un dato de tipo float. En la tercera posición puedo tener un dato de tipo string. En la cuarta posición puedo tener un dato de tipo doble. Y así en cada nodo, en cada posición de la lista, puedo tener un dato de diferente tipo. Los objects son la clase genérica que nos van a permitir definir objetos. Veremos algunos de los métodos que tenemos dentro de nuestros ArrayLists. El primer método es el método size, que nos va a permitir determinar cuántos elementos tiene mi lista. El método add, y le estoy pasando un parámetro que va a ser el dato que quiero adicionar, me va a permitir adicionar ese elemento al final de la lista. El método add con la posición y el elemento que quiero adicionar, pues me va a insertar este elemento X en esta posición indicada. El método get, y dándole la posición, pues me va a devolver el elemento que está en esta posición que le estoy pasando como parámetro. El método remove me va a permitir eliminar el elemento que se encuentra en esta posición. El método remove con el objeto, pues me va a permitir eliminar el elemento que le estoy pasando, el objeto que le estoy pasando. Me devuelve true, dice, en caso de que se haya eliminado, y me devuelve false en caso de que exista algún error. El método clear me va a limpiar toda la lista, me elimina todos los elementos. El método set, pues me va a sustituir, me va a colocar este elemento en esta posición. El método contains me permite determinar si existe este objeto dentro de la lista.
el método indexOf me va a decir dónde está la ocurrencia, la primera ocurrencia de este elemento u objeto. Esos son algunos de los métodos que podemos tener. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a ver. Esta parte, este ejemplo, por favor, es de objetos. Todavía no lo vamos a realizar. Primero vamos a irnos con datos básicos. Me voy a crear una lista donde vamos a almacenar elementos utilizando nuestro método add. Una vez que yo tenga almacenado elementos, pues voy a eliminar un determinado elemento como parámetro de entrada, va a ingresar el mismo, ¿ya? Entonces realizaremos. Me voy a crear dentro de mi proyecto un nuevo paquete, lo vamos a colocar listas. Dentro de este paquete me voy a crear una pequeña clase que me diga métodos de listas. Y dentro de esto vamos a definirnos primero nuestro método principal. Y voy a crearme una lista. Para crearme una lista vamos a recordar cómo era la definición. Para poder definir me dice que colocamos list, el tipo de dato, el nombre de la lista, instanciamos con new array list y esto, si queremos, lo colocamos el mismo tipo de dato o si queremos lo sobreentiende nuestro compilador. Colocamos apertura y cierre de llaves. Entonces colocaremos así. Voy a tener una lista. Esta lista me va a permitir almacenar datos de tipo entero. Su wrapper va a ser integer. Voy a colocar mi nombre de la lista que va a ser lista. Vamos a instanciar. Colocamos new array list. Aquí. Y vamos a colocar aquí de tipo integer. Listo. Si queremos lo colocamos así, de forma explícita el tipo de dato, o si queremos lo colocamos así, ¿ya? Cuando nosotros instanciamos una lista, pues nos va a decir que tenemos que importar la librería correspondiente. Colocamos clic derecho y adicionamos la librería java.util.list. Con esto ya tenemos la definición de la lista, ¿ya? Entonces puede estar así o puede estar así. Cualquiera de las dos formas son correctas, pero lo vamos a colocar así para que sobreentienda nuestro compilador. Ya tenemos nuestra lista. Adicionaremos 4 elementos. Entonces voy a colocar a mi lista, quiero que lo adiciones el primer elemento que va a ser el 9. También quiero que me adiciones el segundo elemento que va a ser el 13. Después el siguiente elemento quiero que sea el 6 y el último elemento que lo vas a adicionar va a ser el número 14. Voy a colocar 14. Ya tenemos 4 elementos en la lista. Ahora, quiero saber si existe algún elemento que yo quiero buscar dentro de la lista. Entonces, aquí voy a colocar buscando un elemento. Primero mostraremos. Aquí mostraremos primero. Mostrando los elementos de la lista. Quiero mostrar. Para mostrar
necesito recorrer los elementos de la lista porque están almacenados de forma similar a esta. Claro que en memoria eso no es de forma consecutiva. Como tiene una dirección de memoria, entonces me va a apuntar con ese puntero al siguiente elemento de la lista, ¿ya? Entonces tengo que recorrer con un ciclo los elementos. Le voy a decir, aquí voy a declararme una variable i que va a comenzar en la posición 0. Esta variable i va a ir hasta la longitud de la lista. Sacaremos entonces la longitud con nuestro método size y se va a incrementar en cada iteración una unidad. Voy a mostrar el elemento. Entonces aquí vamos a colocar el elemento. Le digo, de la lista quiero que me muestres el elemento que está en la posición i. Y después, para hacer una separación, vamos a colocar un guioncito, ¿ya? Entonces vamos a realizar de esa manera. Verificaremos si me realiza la muestra de los datos. Aquí está el 9, el 13, el 6 y el 14. Me está mostrando en forma vertical. Voy a quitar el salto de línea para que me muestre en forma horizontal. Voy a ejecutar una vez más y aquí me está mostrando 9, 13, 6 y 14. Ahora sí, realizaremos, aquí voy a colocar después de esto un salto de línea. Voy a buscar. Para realizar la búsqueda, pues necesito decirle qué elemento quiero buscar. Para poder leer por teclado, vamos a instanciarnos nuestro objeto de lectura. Aquí vamos a colocar system.in. Importamos y aquí voy a colocar un mensaje. Digite el elemento que desea buscar. Voy a realizar la lectura en una variable de tipo entero. Elemento colocaremos. Esto va a ser leer.nextInt. Ya hemos leído qué elemento quiero buscar. Ahora lo vamos a buscar. Aquí colocaremos buscando el elemento e dentro de la lista. Para buscar tenemos un método. El método es contains. Veremos qué nos dice el método contains. Este método contains me va a decir comprueba si en la colección, si en la lista contiene el objeto que quiero buscar, el objeto X. Me va a devolver true en caso de que exista y me va a devolver false en caso de que no exista el elemento. Entonces vamos a utilizar ese método, ¿ya? Entonces aquí voy a colocar una condición y voy a decir dentro de mi lista punto contiene este elemento e. Si contiene, pues colocamos un mensaje. El elemento, mostraremos aquí el elemento, está dentro de la lista. Dentro de la lista. Y por falso, si esto no es verdad, significa que el elemento no está dentro de la lista. Entonces voy a colocar el elemento, colocaremos no está en la lista. Listo. Verificaremos. Voy a ejecutarlo. Tengo mi lista con 4 elementos
quiero que me busque el elemento primero, el 6. Me dice el elemento 6 está dentro de la lista. Ahora quiero que me busque el elemento 23. Me dice el elemento 23 no está en la lista. Entonces me está realizando la búsqueda de este parámetro de entrada mediante el método contains, que me permite verificar si un determinado objeto se encuentra o no se encuentra dentro de la lista. ¿Bien? Entonces, es la forma en la que vamos a realizar nosotros el manejo de esta estructura dinámica. ¿Se ha podido comprender? ¿Existe alguna consulta?